Fue en noviembre de 1899, estaba por nacer un nuevo siglo y comenzaba a salir a la luz nuevas ideas que terminarían por revolucionar las disciplinas vinculadas a la salud mental, así como las llamadas ciencias humanas y sociales. El principal responsable fue un tal Sigmund Freud, neurólogo de profesión, que terminó dedicándose, digamos que, a la psicoterapia. El padre del psicoanálisis publicó hace años su famoso libro La interpretación de los sueños. En el mismo están las bases de los posteriores desarrollos de la teoría psicoanalítica y está escrita la famosa frase: la interpretación del sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente. Entonces vale preguntarse, ¿por qué después de Freud se ha escrito tan poco sobre los sueños del psicoanálisis? Al parecer se ha dejado el asunto en manos de los artistas, que, como afirma un amigo, ellos dicen la verdad. Allí entrarían Dalí, Buñuel, Murakami, Leopoldo María Panero, Christopher Nolan, Hayao Miyazaki y varios más que han hecho de lo onírico grandes obras de arte siguiendo las teorías de Sigmund Freud y los anteriores como Lewis Carroll, que sin haber llegado a leer o conocer las teorías del médico vienés, describió un interesante mundo onírico que recién Deleuze, que ni siquiera era psicoanalista, se dignó a explorar. También están los que utilizó Freud como Jensen y su gradiva, por ejemplo. Justamente en este texto nos habla de la importancia de la literatura para la formación de los psicoanalistas, centrándose en la interpretación de los sueños. Retomando esta idea de Freud y pasando por Lacan, que intentó volver a la misma en algunos de sus seminarios, mi idea es tratar de analizar algunos de los sueños escritos en el contexto de un cuento, novela o poema. Un sueño de Murakami. Ejercicios para interrogar sueños. Entonces, para comenzar, vamos a tomar a este autor japonés que a mi parecer es uno de los más interesantes de todos los contemporáneos. Se trata de Haruki Murakami. El sueño al que haré referencia está en su novela Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, en el capítulo 17 de la parte 2. Pero sobre lo que viene a continuación debo hacer dos advertencias. La primera es que hay que tomar esto como un ejercicio similar a la práctica clínica, pero que no se ajusta totalmente a ella, ya que no hay transferencia del personaje hacia nosotros y no podemos hacerle preguntas. La segunda es que hay que contextualizar el sueño en lo que sabemos del personaje del autor. Una aclaración sobre la primera advertencia que debo hacer es que si bien no hay transferencia, sí hay sentimientos y sensaciones que nos provoca a nosotros el personaje que tienen que ver con nuestra propia historia. Ahora entonces contextualicemos el sueño en lo que sabemos del autor. Murakami parece estar interesado en el psicoanálisis y tener bastante conocimiento teórico sobre el mismo. Esto ya se puede deducir teniendo en cuenta el surrealismo como parte de su estilo, así como la presencia de lo onírico en varias de sus obras. Pero principalmente leyendo su novela Kafka en la orilla, en la que la historia de uno de sus dos protagonistas es una adaptación libre del mito de Edipo. En síntesis, estamos ante un autor que conoce de psicoanálisis, lo que nos lleva a pensar que cuando aparecen sueños en sus textos, los escribió tomando en cuenta dicha teoría. Es importante tener en cuenta esto último para marcar una diferencia de una literatura que solía utilizar para sus análisis Sigmund Freud. Entonces, antes de entrar de lleno a analizar el sueño, debemos conocer al personaje, ya que la idea es realizar este ejercicio como si estuviéramos en una situación psicoanalítica con un paciente que ya hace un tiempo se encuentra en análisis. Entonces, ¿de qué trata la novela y qué sabemos del personaje principal, Tohoru Okada, al llegar al sueño del que nos vamos a ocupar? La novela comienza narrando una situación de la vida cotidiana de un hombre común en el Japón de la década del 90 del siglo XX. Tohoru Okada abandona su trabajo en un estudio jurídico porque piensa que no es lo suyo. Sin embargo, no estudia ni parece esmerarse demasiado por conseguir otro empleo. Parece no tener metas en la vida, solo pretende dejar que la existencia transcurra junto a su esposa Kumiko, a la que siente cada día más lejana. Se pierde el gato y nunca aparece. Después su mujer lo abandona avisándole por carta. Su cuñado, que se dedica a la política, le echa en cara que no tiene metas en la vida y por eso Kumiko lo dejó. Mientras transcurren estas situaciones cotidianas, van apareciendo extraños personajes, así como hechos en los que fantasía y realidad no parecen estar delimitados. Podríamos decir que el género de la novela es el realismo mágico, pero que se va poniendo surrealista a medida que se pasan las páginas, confundiéndose lo onírico con lo real en varios momentos de la historia. Sobre el protagonista de la novela y del sueño que nos vamos a ocupar, sabemos que su único vínculo más o menos profundo, su esposa Kumiko, y de su familia de origen solamente tiene contacto con su tío.
Su madre falleció cuando él entró a la universidad y dejó de hablarse con su padre cuando se casó de nuevo. No parece tener metas en la vida o quizás se encuentra en una etapa de confusión en la que no sabe cómo seguir y todo lo conocido se va poniendo de a poco de cabeza. La novela está escrita en primera persona y está compuesta por muchos soliloquios de parte del protagonista, algunos de ellos basados en recuerdos. Nos vamos a centrar principalmente en uno de estos recuerdos que está vinculado al sueño que pretendo analizar. No se trata de un recuerdo de la infancia, aunque podemos pensar que a algo de eso se remite. Entonces veamos qué sucede en el capítulo 7 de la segunda parte del libro. Toru Okada, luego de conocer que Kumiko lo abandonó, baja al pozo y se queda en el fondo reflexionando y recordando. Es evidente el simbolismo de estar en el fondo del pozo y el significado singular que adquiere para el protagonista de la novela es el de una oportunidad para la reflexión que lleva al autoconocimiento. Para los psicoanalistas podría verse también como una metáfora de un comienzo de análisis, en donde el analizante comienza a cuestionarse algunas cosas de su presente y las asocia luego con recuerdos de su pasado. Entonces, desde el fondo del pozo, Toru Okada recuerda cuando Kumiko estaba embarazada y deciden abortar, aunque él no está convencido, en realidad quería tener a ese hijo, según recuerda, pero entiende los motivos de su esposa y no dice lo que piensa. Parece evidente que este recuerdo le provoca culpa y lo retrotrae a un hecho anterior en el que aparece otro aborto de una exnovia suya de la universidad. Siente culpa principalmente por dejar que el hecho suceda, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Su pasividad, el dejar que las cosas pasen sin intentar incidir, fue lo que lo llevó al pozo. En ese recuerdo, Toru Okada conoce a un músico, lo escucha cantar y tocar la guitarra en un bar y al finalizar el hombre se prende fuego una mano para demostrar algo sobre la empatía y cómo el público, en cierta forma, pudo sentir su dolor. Luego el músico muestra su mano sin ningún signo de haberse quemado. Toru Okada se va al hotel y dice que pensó en Kumiko como terriblemente lejana. No puede comprender su dolor, no entiende por qué esperó a que él no estuviera para hacerse el aborto, así como no entendió por qué el muchacho de la guitarra se prendió fuego la mano. Ese hombre está asociado con Kumiko, el aborto y la pasividad que lo llevó al pozo. Está asociado con la culpa. Vayamos ahora al capítulo 17, el del sueño. 5 años después, el protagonista de la novela vuelve al lugar siguiendo un consejo de su tío que le dice que observando a las personas sabrá qué hacer. Allí vuelve a ver al muchacho de la guitarra y lo sigue. Mientras lo sigue va pensando y asociando a este hombre con Kumiko, el aborto, la pasividad y la culpa. Ahora veamos la escena de la que serían los restos diurnos que luego serán usados en la elaboración del sueño. Toru Okada ve entrar al músico a un callejón, lo espera pensando en hablarle, pero el hombre lo ataca con un bate. Él se defiende y lo golpea descargando todo su odio. Así lo cuenta el propio protagonista, aquella ira sorda que poco antes, mientras andaba, había sentido pensando en Kumiko, permanecía aún dentro de mí, y ahora se había desatado y exacerbada, ardía como una llama, una ira cercana al odio. Con el bate volvió a descargarle otro golpe en el muslo. Luego lo sigue golpeando y el muchacho se ríe. Dejé de pegarle y me levanté, miré a mi alrededor, vi el estuche negro de la guitarra apoyado contra el zapatero. Dejé al hombre riendo, me acerqué al estuche, lo tiré al suelo, solté los cierres y abrí la tapa. No había nada adentro, estaba vacía, ni guitarra ni velas. El hombre me miró riendo y tosiendo a la vez, de repente sentí que me ahogaba. En este relato podemos ver que Toru Okada está siendo consciente de toda esa culpa que siente, pero es incapaz de saber qué hacer con ella y la descarga en forma de ira contra alguien que no es. Después de los hechos narrados anteriormente es que tiene el sueño, el cual transcribiré tal cual como se lo narra en la novela. Soñé, por supuesto, y tal como había imaginado, fue una pesadilla horrible. Aparecía el hombre del estuche de la guitarra y en el sueño yo hacía exactamente lo mismo que había hecho en la realidad, lo seguía. Abría la puerta del recibidor, él me golpeaba y luego yo lo golpeaba a él. Lo golpeaba. Después el sueño proseguía de manera distinta. Cuando dejaba de pegarle y me levantaba, el hombre sacaba una navaja del bolsillo. Una navaja pequeña y muy afilada, la hoja despedía destellos de una blancura ósea a la tenue luz del atardecer que se filtraba por los resquicios de las cortinas. Pero no la utilizaba para atacarme, se despojaba de sus ropas hasta quedar desnudo, y exactamente igual que si pelara una manzana empezaba a levantarse la piel, iba desollándose mientras reía carcajadas, la sangre manaba de todo su cuerpo formando un lago oscuro y siniestro a sus pies. Con la mano derecha se desollaba a la izquierda y a continuación con la mano izquierda ensangrentada y sin piel se desollaba la mano derecha. Al final el hombre quedaba convertido en un amasijo de carne roja, pero incluso entonces
Abría el negro agujero que tenía por boca y reía. Entre aquel amasijo de carne solo unos globos oculares blancos y desorbitados rotaban incansables. Después la piel desollada, el compás de aquella risotada antinatural, empezaba a reptar por el suelo con un rumor sibilante y se me iba acercando. Yo intentaba huir, pero no podía moverme. Pronto me alcanzaba a los pies, empezaba a trepar por mi cuerpo, me cubría. La piel sanguinolenta de aquel hombre se iba adhiriendo, superponiendo poco a poco a la mía. El olor a sangre lo invadía todo. La piel, como una fina membrana, me cubría las piernas, el cuerpo, la cara. Todo quedaba negro ante mis ojos. Y solo la risa seguía resonando, hueca en las tinieblas. Y me desperté. Podemos ver entonces cómo la escena de los restos diurnos compone toda la primera parte del sueño, al que el narrador le asigna el significado de pesadilla, o sea que el contenido es sobre algo que teme, pero que a la vez puede tener que ver con un cumplimiento de deseo. ¿A qué le teme entonces Toru Okada? Podemos pensar que a su ira, a sus propias reacciones, a no poder empatizar con los otros, a la culpa. El muchacho de la guitarra representa para él un ideal del yo que es capaz de poner su mano en el fuego, de arriesgarse y salir ileso. Por eso lo ataca. Le da bronca a todo eso que él no puede ser y por eso el otro se ríe, se desnuda y se desolla para envolverlo con su piel. El deseo de Toru Okada es ser como el muchacho de la guitarra, por eso termina envuelto con su piel, pero a la vez le da miedo cumplir ese deseo, por eso se transforma en una sangrienta y horrible pesadilla. Hay un desplazamiento, porque en realidad el muchacho de la guitarra representa otra cosa, en este caso un ideal del yo para el protagonista, pero también la culpa, en donde quizás sería más ajustado usar el concepto de metonimia, donde ese personaje le recuerda el momento del aborto de Kumiko. Por otro lado, podemos analizar como metáfora la piel ensangrentada que termina cubriendo la suya, metáfora justamente de lo que él le gustaría hacer, pero a la vez le da mucho temor. Teniendo en cuenta lo anterior, es muy interesante cómo, siguiendo la analogía de los que nos cuenta el narrador con lo que nos podría decir un analizante. Al finalizar el capítulo y luego de poder poner en palabras su pesadilla, llega a la siguiente reflexión. No podía huir, no debía huir. Esa fue la conclusión que extraje. Por lejos que marchara, aquello me seguiría, a donde quiera que fuese. ¿De qué no puede huir? De la culpa y de la necesidad de arriesgarse, de todo lo que en el sueño representa el muchacho de la guitarra. La invitación es a que los lectores de este texto lean la novela e intenten interpretar el sueño desde su subjetividad que siempre está presente. Solamente podemos interpretar desde nosotros mismos y en eso se parece un análisis literario y un psicoanálisis. Y puede haber más de una interpretación cuando hacemos este tipo de ejercicio, porque aunque tengamos similar formación, tenemos historias de vida y procesos diferentes, pero sobre todo porque no tenemos junto a nosotros al analizante, no podemos ver su reacción ante nuestras interpretaciones y en última instancia eso que solamente puede darse en transferencia es lo que importa. Pero este tipo de ejercicios que ya hacía Freud desde los comienzos creo que nos sirven para la transmisión del psicoanálisis, la práctica y el intercambio. Buenas noches, buenas tardes o buenos días.